¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio 5 de Recreando Postres, Drinks y Comidas. El día de hoy vamos a hacer un postre nuevamente, pero vamos a hacer hoy una receta que tiene un poco más de técnica, pero voy a intentar explicarles todo paso a paso y súper detallado para que lo entiendan y lo puedan hacer en casa, y que aparte va a requerir de 2 días. Hoy vamos a hacer la masa, la vamos a refrigerar, la vamos a dejar en la noche, toda la noche, para que se termine de hidratar bien la masa, y mañana vamos a hacer nuestros postres. Pero bueno, vamos a hacer una masa como de hojaldre, pero como rusticona, porque les voy a enseñar como la forma más fácil de laminar un poco sin necesariamente hacer como el bloque de mantequilla. También por eso le va a ser un poco más sencilla. Tal vez ya luego en otra receta nos aventemos a laminar a mano. Puede ser para hacer algunos chocolatines o algún croissant o algún croissant o algo así. Y les digo que el postre no tiene nombre, no sé cómo ponerle. Vamos a hacer unos cuadros y luego vamos a rellenar nuestra masa con una como compota de durazno y vamos a hacer una crema fresca y la vamos a decorar con albahaca. Va a quedar increíble, va a estar súper delicioso. Hoy vamos a hacer la masa, mañana vamos a formar nuestros cuadritos, nuestros postrecitos. También hacemos ya mañana la crema, montamos y probamos nuestro postre, ¿ok? Pero bueno, vamos a empezar con la masa. Vamos a empezar mezclando nuestra harina, aquí la tengo ya. Vamos a agregar la sal y el azúcar y vamos a incorporar esto muy bien. Ahora lo que sigue va a ser incorporar nuestra mantequilla. La cantidad de mantequilla que está en la receta la vamos a dividir en dos. Una la vamos a incorporar rallada y la otra mitad de la mantequilla la vamos a incorporar en laminitas. Este método de hacer hojaldre va a ser muchísimo más rústico, no nos va a dar un laminado perfecto donde vamos a poder ver todas las capitas. No, es más sencillo, más rápido, más fácil. También les recomiendo que usen mantequilla de muy buena calidad o mantequilla estilo europeo. La mantequilla estilo europeo tiene mayor cantidad de grasa. La marca de mantequilla que yo voy a usar es Kerrygold. Y ok, la mantequilla que vamos a incorporar rallada, les recomiendo que antes de utilizarla la conserven en su congelador y no la saquen hasta que la vayamos a rallar, para que sea más fácil de manejar y no se nos derritan las manos. También les recomiendo que el área en la que estén trabajando esté fría o que hagan la receta en invierno o que, como les digo, mantengan la cocina lo más fría que puedan, para que sea más fácil de elaborar la receta, pero pues si hace un poquito de calor no pasa nada, nada más tal vez batallemos un poquito, pero está bien. Entonces vamos a incorporar la mantequilla rallada. Voy a rallar por partes, entonces mientras no esté usando la mantequilla la voy a guardar en el congelador para que se conserve fría y sea más fácil de rallar, ¿ok? Cubrimos el cubito de mantequilla en harina y empezamos a rallar. Conforme vayan rallando, vayan recubriendo de harina su barra de mantequilla. Y ya, este es nuestro último cuadro de mantequilla para rallar. Listo, aquí está toda nuestra mantequilla rallada. Vamos a sacudir el rallador para sacar toda la mantequilla. Vamos a recubrir toda nuestra mantequilla rallada con harina. Entonces la intentamos separar para espolvorearla toda con harina. Listo, y vamos a proceder a incorporar nuestra otra mitad de mantequilla. Teníamos en el refri nuestra otra mitad de mantequilla y no la sacamos hasta que la usamos para que no se nos vaya a derretir. Y esta la vamos a cortar en finas láminas. Voy a partir el bloque a la mitad para que sea más fácil. Vamos a incorporar la mantequilla a nuestra mezcla de harina con mantequilla rallada y vamos a intentar de cubrir todos los cuadritos y aplastar los cuadritos de mantequilla que acabamos de cortar. No queremos deshacer las láminas de mantequilla porque, como les platiqué, las queremos así como en forma de lámina para que a la hora de hacer nuestras vueltas de la masa actúen como el bloque de mantequilla que sería en la forma tradicional de hacer hojaldre.
Aquí solamente queremos cubrirlas y hacerlas un poco más delgaditas, pero no queremos deshacerlas, no quiero romperlas por completo, ¿ok? Por ejemplo, este pedacito que era más grueso, pues lo que quiero es aplanarlo y hacerlo como del mismo tamaño que todas mis otras laminitas de mantequilla. Y listo, vamos a empezar a incorporar nuestra agua. Para conservar la temperatura lo más bajo que podamos, vamos a utilizar agua que está fría y aparte tiene hielo. Y vamos a ir agregando poco a poco. Voy a empezar con media taza de agua. Lo voy a agregar y vamos a empezar a hidratar nuestra masa. Como en este tipo de masa hojaldrada no queremos desarrollar el gluten, no queremos trabajar mucho nuestra masa, entonces solo vamos a ir dándole como pequeñas vueltas, intentando incorporar nuestra agua para ir hidratando la harina. Como les digo que no queremos sobretrabajar nuestra masa, entonces vamos a ir formando como pequeños bloques de masa que ya se pueden compactar, vean, ya no se deshacen y los vamos a ir separando. Y ahorita los vamos a ir juntando y lo vamos a trabajar todo junto. Vean, esto que tiene una textura más arenosa, esto es a lo que vamos a agregarle un poco más de agua. Voy a agregar 1/4 de taza de agua. Y la vamos a ir agregando poco a poco. En este punto siempre es mejor, si se tiene que ir a algún extremo, es mejor sobrehidratar la masa porque ya después no vamos a poder agregar líquido, humedad. Entonces es mejor sobrehidratar la masa que dejarla seca. Porque aparte, como les comenté que íbamos a dejar reposar nuestra masa, pues en ese momento ya la harina va a absorber toda la hidratación. Vean, aquí ya está. Vamos a quitarlo del bowl y vamos a trabajar toda nuestra masa junta. En este punto solamente queremos incorporar todos nuestros pedacitos de masa. La vamos a envolver en plástico y la vamos a reposar en el refrigerador antes de seguir trabajándola. Porque como ven, la verdad ya está caliente la masa. Necesitamos refrigerarla para poder trabajarla y que no se pegue a nuestras manos y a la superficie de trabajo. Ya tenemos aquí nuestra masa envuelta en plástico, la vamos a llevar a refrigerar por aprox 20 minutos para que agarre temperatura y poder seguir trabajando con ella. Ahora lo que sigue en nuestra receta es darle las vueltas a nuestra masa. Ya pasaron los 20 minutos, ya se enfrió, vamos a dar la primera vuelta y la primera vuelta va a ser doble. La parte de las vueltas es como la parte más técnica de la receta. Puede sonar un poco complicado, pero yo creo que viendo van a poder hacerlo perfectamente en su casa. Y después de cada vuelta vamos a volver a envolver en plástico, refrigerar por 20 minutos y después hacer las otras vueltas así consecutivamente. Hoy vamos a dar, yo creo que 4 vueltas para como formar una buena cantidad de capas en nuestra masa y en nuestro producto final. Espolvoreé un poco de harina en nuestra mesa de trabajo, voy a poner nuestra masa y también voy a espolvorear un poco de harina arriba y vamos a trabajar con un palote. Lo que vamos a hacer es golpearlo un poco . En los pedazos en los que veamos como mucha mantequilla expuesta hay que poner un poco más de harina. Vamos a darle forma de rectángulo. Aquí vamos a agregar más harina acá.
Vamos a ayudar un poco con las manos a empezar a darle como la forma de rectángulo. Conservar la forma de rectángulo nos va a facilitar a la hora de dar las vueltas y envolver nuestra masa. Por eso queremos conservar la forma de rectángulo. Estamos estirando nuestra masa. Y aquí lo único que queremos es conseguir nuestro grosor ideal. Le vamos a dar un grosor como de 5 milímetros antes de dar nuestra primera vuelta. Super. Voy a separar nuestra masa de donde teníamos toda la base de harina porque quiero limpiar el exceso de harina antes de empezar a envolver. Te pueden ayudar de una brochita de pelo para limpiar todo el exceso. Voy a voltear para limpiar de este lado también. Y yo voy a envolver hacia adentro de este lado porque es del lado donde pueden ver como que se ve más rota nuestra masa. Entonces aquí, como les digo, la primera vuelta que vamos a hacer va a ser doble. Entonces vamos a doblar la mitad hacia adelante, hacia adentro, la otra mitad hacia adentro. Aquí nos vamos a ayudar para darle forma rectangular a nuestra masa y unir los fines de la masa. Y vamos a volver a dar una vuelta, a doblar a la mitad y ya está nuestra primera vuelta. Vamos a refrigerar por 20 minutos y vamos a continuar. La neta fue súper fácil, ¿no? Como pueden ver, está 2 capas y 2 capas. Vamos a refrigerar. Ya estamos listos para dar nuestra segunda vuelta. Esta vuelta va a ser sencilla. Entonces ponemos harina en nuestra mesa de trabajo, harina en la masa y vamos a golpear tantito. Acuérdense de ir manteniendo la forma del rectángulo y aquí solamente voy a asegurarme de que toda mi masa tenga el mismo grosor. Vamos a limpiar el exceso de harina. De este lado va a ser la parte de adentro de nuestras vueltas. Es una vuelta sencilla, vamos a doblar a la mitad. Y a la mitad. Y llevamos a refrigeración una vez más. Vamos a dar nuestra tercera vuelta. Estiramos hasta llegar a nuestro grosor ideal. Y aquí ya solo estoy verificando que toda la masa tenga como el mismo grosor. Y estamos listos para dar nuestra tercera vuelta. De nuevo sacudimos todo el exceso de harina. Y vamos a dar una vuelta sencilla. Entonces pasamos esto al centro, a la mitad. Limpiamos exceso de harina. Y
otra vez adentro. Voy a cambiar esto. Como este borde, este fin está más parejito, mejor vamos a poner este adentro. Y voy a aprovechar, y creo que sí alcanzo a dar mi última vuelta. Entonces, cubrimos de harina. Si están en un ambiente que está frío, ustedes también pueden alcanzar a dar 2 vueltas a la vez. Entonces aquí ya tenemos. Vamos a golpear. Esta vez voy a tener que trabajar un poco más rápido para que no se caliente demasiado nuestra masa. Pero vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos estado haciendo en todas las vueltas. Golpeamos un poco. Estiramos. Voy a limpiar. Y aquí voy a checar. Se me hace que de este lado vamos a doblar. Sí, porque del otro lado está más bonita, entonces. A la mitad, a la mitad. Y listo. Ya dimos todas nuestras vueltas. De aquí vamos a envolver en plástico nuestra masa y la vamos a refrigerar hasta el día siguiente. Es necesario que repose nuestra masa antes de empezar a utilizarla porque queremos que se hidrate muy bien la harina. ¿Se acuerdan que al principio que empezamos a mezclarla no trabajamos tanto la harina porque no queríamos desarrollar el gluten? Bueno, aquí está nuestra masa súper bien envuelta y bien protegida por el plástico. Es súper importante que la envuelvan muy bien en plástico porque, como les digo, va a pasar varias horas en el refri antes de que la podamos volver a usar y no queremos que se contaminen ni que se reseque. Entonces envuélvanla muy bien, usen buena cantidad de plástico. Pero como estábamos platicando, les decía que es muy importante que la masa se refrigere y repose un buen tiempo. Yo les recomiendo que hagan la masa un día antes y ya la dejen toda la noche y al día siguiente ya la utilicen para que se hidrate bien la harina, porque se acuerdan que al principio que empezamos a mezclar nuestra masa no la trabajamos tanto porque no queremos desarrollar el gluten, no queremos formar una red de gluten, queremos formar una masa, un resultado como bastante ligero y quebradizo, por eso no queremos desarrollar el gluten, pero sí es necesario que nuestra harina, que la masa se hidrate, por eso es necesario que repose. Si no quieren o no tienen el tiempo de esperar toda una noche, mínimo refrigérenla unas 4 horas antes de que la utilicen, pero lo ideal es que se refrigere hasta el día siguiente, unas 8 o 12 horas.